por supuesto, y pienso que el órgano judicial, en la medida que afecta a la intervención del punto, tiene que darla. El deber de respeto, el trato correcto, el trato adecuado, la capacidad de escucha, el control del estrés, la gestión de la crisis, no de la crisis económica, que esto está en manos de otros. El qué hago yo como técnico del punto de encuentro ante una situación desbordante, lamentablemente frecuente. Bueno, pues es ahí donde habríamos de conectar con todos los temas de formación de los técnicos del punto de encuentro. Habéis de tener herramientas como para poder, bueno, pues salir adelante ante una situación de estrés. Yo aquí siempre recomiendo todo lo que es haceros expertos en técnicas de comunicación. Es decir, cuando una persona empieza a perder el control, el papel del otro es esencial. Hay muchas maneras que puedes, bueno, aquello banco de niebla. Bueno, vamos ahora a hablar de otro tema. Vamos un poco de tener herramientas para poder en un momento dado salir o bajar lo que es el calor de la intervención. Estos forman parte de una serie de competencias o habilidades más que quizá verdaderas obligaciones. La competencia técnica, para mí esta es esencial, importantísima. Los técnicos del punto de encuentro han de ser personas con capacidades técnicas para poder estar ahí. Y yo agradezco de todo corazón a todos los voluntarios que durante mucho tiempo estuvieron prestando servicios a los puntos de encuentro. Pero en ocasiones, yo por ejemplo me encontré en mi propia población, en Sant Cugat del Vallès, que se hacían llamadas así a toda la población para ir a ayudar al punto de encuentro los fines de semana. Hombre, está muy bien que la gente quiera colaborar, pero esto no es ir a apagar incendios, lo cual también me parece una barbaridad que vayan voluntarios así sin saber de qué va. Pero es lo suficientemente importante como para exigir una competencia. Yo creo que vuestro trabajo es difícil. Es difícil. Claro que es difícil. Por eso que no me vale cualquier cosa. Es decir, un mal técnico en el punto de encuentro puede perturbar absolutamente la intervención. Por eso creo que hay que exigir esa competencia técnica. Y hay que desarrollar también un conjunto de competencias analíticas, relacionales, sintéticas. Hay que seguirse actualizando, no me vale lo que ya estudié. Esto siempre se lo decimos a los jueces en prácticas. Si tú te crees que ya acabaste, vas fino. Hay que seguir estando al día, incluso en materias que se apartan, incluso un poco de lo que es mi día a día. Pues he de estar un poco al día de la legislación, he de saber un poco en qué nos movemos, pues para entender bien lo que me cuentan, para yo poder no dar un asesoramiento, por supuesto, pero para poder entender dónde me muevo. Lo de la laboriosidad yo creo que no voy a insistir porque me parece que es algo, no diré que se presuma como el valor, pero es evidente que se está trabajando muchísimo desde los puntos de encuentro con unas situaciones de medios muy, muy precarias. Y la responsabilidad. Todos los técnicos han de tener conciencia de la trascendencia de su intervención. No es inocuo en la vida de un niño lo que pase y lo que hace el técnico en el punto. Es trascendente. No es lo mismo para Pedro, para Juan y para María qué va a pasar en su vida dependiendo de cuál es mi intervención en el punto, de cómo yo empleo mi técnica para hacer una determinada intervención. Depende mucho mi vida y eso a mí me gustaría transmitiroslo para que os sintáis realmente importantes en la vida de los demás. El juez es importante, y claro que sí, pero vosotros también. No es lo mismo encontrar un buen experto o un mal experto. No es lo mismo. Tened conciencia de la trascendencia de vuestro informe. ¿El juez está vinculado? No, no lo está. Pero estadísticamente en un porcentaje altísimo, el juez va a hacer caso a vuestra indicación. Y por tanto, aunque la responsabilidad última es del juez, se va a fundamentar en las indicaciones que vosotros deis. No me estoy quitando la responsabilidad, en absoluto la asumo, pero quiero que seáis conscientes de que también es vuestra. También es vuestra. Si hay que ir a la cárcel, iremos nosotros solos, me parece a mí, sobre todo cómo están las cosas. Pero que en la vida de los demás es vuestros ojos los que os van a enfocar hacia un lado o hacia un otro. Y aquí hablaré de un poco del respeto a las reglas del juego. Porque cabe objeción de conciencia. Lo que contra Vanilla y lo que nos discutimos tan acaloradamente en el AVE,
O es que si el punto de encuentro estima que un niño está sufriendo un verdadero maltrato institucional en la medida que mantenemos la orden de acudir y el técnico ve que ese niño está sufriendo, llorando, desgañitándose, sudoroso, vomitando incluso, que lo habéis visto, y el juez yo puedo objetar a la resolución judicial, tengo obligación deontológica de decir, punto, raya, se acabó. Pues no. Pues no. A ver, que no. Aquí no se vota. ¿Por qué? No, porque si no acaba esto es la cárcel. Os lo digo yo, esto es en vuestro amparo. No, ¿por qué? Vamos a ver. Por supuesto, hay el propio protocolo, que es un instrumento eficaz, prevé supuestos donde son los técnicos del punto los que tienen la capacidad para decir suspendo cautelarmente esta visita. Viene uno de los progenitores en mal estado, se produce una situación de descontrol, el punto tiene toda la capacidad. Esto hay compañeros que quizá no lo ven claro, pero yo me parece evidente. Es el técnico, es lo que lo está viendo en ese momento y decir, no, oiga, hoy no hay visita. Hoy no hay visita, por supuesto. Otra cosa es decir, y ahora suspendemos definitivamente las visitas. Eso lo tiene que decidir el juez o el órgano derivante. Eso lo tiene que decidir el juez. Y el protocolo lo deja clarísimo, entiendo yo. Y esto es así porque estas son las reglas del juego. Y este es el principio de responsabilidad. Es el juez el que es el garante de los derechos. Y nuestro sistema funciona así. Existe una normativa y existe una posibilidad de acceso a los tribunales de justicia. Y es el juez el que toma la decisión en esa ponderación de intereses en juego y toma su decisión con responsabilidad. Y es el juez el responsable. Y me decía Milo, pero entonces el caso de Guantánamo. Digo, pero sos exagerada, que tampoco es Guantánamo los puntos de encuentro. Tampoco es eso. Pero en cualquier caso, yo entiendo que la responsabilidad del técnico es hacer un informe claro, detallado, donde se describa bien el por qué entiende el técnico que esa situación no puede continuar. Y es la responsabilidad del juez tomar esa decisión. Y vosotros no podéis no cumplir la orden judicial por mucho que discrepéis de ella. Tenéis que acatarla. Como nosotros, nos guste más o menos, nos toca acatar las resoluciones de la Audiencia Provincial. Porque esas son las reglas del juego. ¿Cuántas veces a nosotros dictamos una resolución motivada, fundamentada, más lo hemos visto, hemos estado ahí? Y la audiencia, con su superior criterio, estima que no. Nosotros no tenemos otra que cumplir, aunque no la compartamos, porque es nuestra obligación, porque esas son las reglas del juego. Existe un sistema donde hay un juez y luego sus decisiones van a ser supervisadas por un órgano colegiado. Y esa es la garantía del acierto o no, pero esas son las reglas. Por tanto, no podéis desobedecer. No existe objeción de conciencia. Y vosotros podéis empezar a sentir como incómodos. Yo os diré, y ahora vamos a hacerlo un poco real. Ahora bajemos al caso concreto. Si yo tengo un caso realmente, pues, en estos términos, yo creo que lo mejor, y creo que la mayor parte de nosotros jueces, atenderemos, oye, señoría, como nos llamemos, voy a hacer un informe, pero además me gustaría venir a explicárselo. Esas entrevistas, que creo que debe haber espacio para ellas, para explicar ese punto de vista con toda la claridad. Porque a veces es que no estamos entendiendo lo mismo ante palabras que pueden tener cierto tecnicismo. Por tanto, ¿yo qué haría? Toc, toc, oiga, me deja que se lo explique con todo el calor que puede ser. Y luego el juez seguirá teniendo la última palabra. Decidirá él, pero yo cumpliré con mis obligaciones haciendo todo lo posible para llevar a cabo lo que es, a mi entender, el interés del menor. Y estoy absolutamente convencida de que ninguna comisión deontológica impondría ninguna sanción por haber cumplido una orden judicial, porque entonces ya sería la repanocha, vamos, todos sancionados, porque eso sería lo normal. Es decir, en ese sentido, mensaje de tranquilidad, que si existe una orden judicial, eso os ampara completamente en lo que es vuestra actuación. Otra cosa es que digo, pero yo sigo teniendo mi problema de conciencia. Bueno, pues habrá que ver cuál es el problema. Pero mío personal, a lo mejor es que estoy en un lugar donde quizá mi conciencia no me permita estar. Y esto a veces nos ha pasado con algunos compañeros de muy firmes creencias religiosas que llevan mal estar en un juzgado de familia. Bueno, pues plantéate si toda esa competencia profesional no estaría más adecuada en un órgano diferente.
Por eso yo he de saber conocerme para saber dónde puedo prestar un mejor servicio. ¿Consecuencias respecto de las partes? Ninguna. ¿Que os pueden denunciar? Sí, pero hoy en día esto no es... ¿Quién no tiene alguna denuncia de vez en cuando? O sea que... A ver, no hay que frivolizarlo, pero creo que uno ha de controlar el temor. Es decir, que el valor quiere decir saber enfrentarme ante situaciones adversas siempre que yo estoy convencido de que estoy haciendo lo que debo hacer. A ver, yo he de ser siempre consciente de que no puedo hacer las cosas de cualquier manera, porque tienen trascendencia. Pero lo que no puedo es dejar de hacer lo que debo por el temor a lo que me pase a mí, porque si no, no estoy protegiendo al menor, sino que me estoy autoprotegiendo. Eso es un poco lo que quería deciros. Y ya sobre la calidad, de verdad que vuestros informes han de ser rigurosos. Y cuando digo rigurosos, digo ajustados al objetivo que se trazaron. En el protocolo viene con claridad la necesidad de determinar, ceñir los objetivos. ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es ese objetivo? Y yo he de ser riguroso en dar respuesta a si se ha logrado o no se ha logrado el objetivo fijado. He de tener esa capacidad de contrastar con los demás compañeros del punto y de poder hacer un check y decir, vamos a ver, estoy llegando a esta conclusión, ¿esto es correcto? Yo no sé si tenéis por costumbre hacer como un poco de reuniones de compartir lo que ha pasado para poder decir, bueno, estoy bien, voy bien planteado, ¿cómo lo veis? Contrastemos un poco los pareceres y motivar. No vale decir esto, apuntamos a que las visitas tienen que finalizar porque se produce un sufrimiento para el menor. Bueno, si ponéis esto, candidatos a venir al juzgado, candidatos clarísimos. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso no es, llegas a una decisión o estás tomando una valoración que va a ser trascendente y me tienes que decir ¿por qué? ¿Por qué? Pues por esto, por lo demás allá. Y yo creo que el niño está sufriendo por esto y por lo demás allá. Porque si no, dejo la situación en una absoluta indeterminación que no va a servir y va a exigir que vayas a explicarla por escrito o de viva voz. Siempre es mejor por escrito. Claridad, lo que decía Mila, he de ser claro en los términos que utilizo, he de tener valor, porque en ocasiones nos cuesta. Hay personas, hay usuarios que, bueno, pues que acabamos comprendiendo cuál es su situación, pero por mucho que comprendamos y que les tratemos bien, las cosas no avanzan. Y he de poner un informe que aunque me duela, aunque te sepa mal, has de ponerlo, pues yo he de tener ese compromiso profesional desde la neutralidad. He de cumplir los plazos, esto también es divertido que lo diga yo, porque a veces a nosotros nos cuesta un poquito más cumplir los plazos, pero es importante para nosotros, sobre todo desde la temporalidad del punto de encuentro. El punto de encuentro nunca puede ser un recurso para instalarse en él, ¿no? Ha de tener una fecha de caducidad y el informe también ha de dar esa respuesta. Y, por supuesto, que lo que siempre esté presente y vivo es especial interés del menor, lo que le conviene no a los niños en general, sino a ese niño. No lo que es bueno para un niño de 8 años, no. No me interesa nada lo que es bueno para los niños de 8 años. Ya haremos algún curso. Me interesa lo que es bueno para ese niño, para Pedro de 8 años, que su madre trabaja en los juzgados y su padre es médico, yo qué sé, un dentista. Ese interés es el que a mí necesito saber cuál es. Sobre todo, esa relación. Yo creo que esto funcionará mejor si somos capaces de estar muy vinculados, muy bien relacionados con reuniones, llamadas, mails, no diré Facebook porque me parece demasiado, pero de todo tipo. Y un poco, ya para acabar y dejamos para el debate alguna otra cuestión, el porqué de todo esto. El porqué de todo esto. En definitiva, lo que nosotros pretendemos es garantizar que esos niños se sientan amados. Porque es el objetivo, más allá de una semana, una tarde, una mañana, 2 horas, 5 horas. No, que puedan recibir la percepción de que son amados, porque eso es lo que les va a dar fuerza. Y ahí es donde yo vuelvo a rescataros, cuando hablabais de las situaciones tan complicadas, teniendo que compaginar vuestra vida con los escasos medios y el escaso sueldo. En estos momentos que son tan complicados, yo os diría, tened siempre en la cartera emocional el recuerdo de un caso que sí funcionara. Recordar siempre a ese niño, para el que sabéis que aquello funcionó. Sí que tendréis muchos otros que las cosas no. Hay que saber tolerar una cierta frustración, pero recordar a aquel que sí. Y eso os dará fuerza para continuar adelante. Porque si sirvió,
la vida de ese niño es distinta gracias a vuestra intervención. Recordarlo, y yo creo que eso nos da impulso para seguir adelante. Y nada más. Gracias, Mercedes. Agradecer a Mercedes. Yo, cuando ella recordaba que cuando ella no conocía lo que eran puntos de encuentro, sí quiero pues agradecer que ella y 4 magistradas más de Barcelona fueron las primeras que vieron lo que sería el punto de encuentro primero de Cataluña cuando aún no se había inaugurado. Las primeras personas que vieron el punto tal como empezaría a trabajar fueron 5 magistradas de Barcelona, Mercè entre ellas, y hasta hoy. ¿Qué año era? 98. Con lo cual, 1900, siglo pasado. Siglo pasado. Con lo cual, agradecer este camino que, como ella nos ha acompañado, sabe que somos pequeños, que no hemos crecido mucho, pero también pedirle que nos acompañe hasta la juventud, la adultez y, bueno, hasta que nos jubilemos. ¿Vale? Pues, y ahora, pues lo que queráis. No, en relación a ello, porque a lo mejor lanzo una idea que es bastante, no sé, surrealista a estas alturas de la tarde, pero bueno, yo, volviendo a aprovecharme de los juristas que hay en la sala, a lo mejor sería un planteamiento posible para estudiar, ¿no? No sé, Mercè, si ellos son muy jóvenes, o nosotras somos muy viejas, porque yo también me acuerdo del primer punto de encuentro de ACMA, cuando se hacía encaje de bolillos con los casos, ¿verdad, Nuria? Casi encaje de bolillos y con escasos recursos. Al hilo de eso, deciros que Mercè siempre dice, antes de tú llegar, le estaba diciendo a una persona, no, y Mercedes siempre dice ir y llamar al juez a la puerta y hablar. No todos los jueces se llaman Mercedes Caso. Y no todos los jueces llegas y le dices, Mercè, hay un problema con el niño y coge el teléfono, que venga el fiscal y vamos a ver qué hacemos. Pero aquí hay 3 más, ¿eh? Yo creo que hay 3 más que también son de los que reciben. Yo digo tú porque estás en la mesa, me consta, que los demás sí. Pero hay otros, y no os voy a descubrir nada nuevo, especialmente en juzgados mixtos que acaban de llegar, que no saben a duras penas lo que es un niño, que en el primer interrogatorio te dicen, mira, oiga, yo no tengo niños. Entonces, ya partiendo de esta premisa de que no sé de qué me habla, ahora dígame, ¿no? Bueno, pues eso, que sí, que es una salida y que la utilicéis, sobre todo si está Mercè o uno de ellos, pero si hay otros, pues no lo sé. Volviendo al punto de encuentro este inicial, me estaba yo acordando, que Nuria se acordará perfectamente, cuando se indicó que los puntos de encuentro no tenían que hacer mediación, ¿te acuerdas? Que estuvimos, sí, exacto, así desde, como así a priori de cuando se hacía punto de encaje en aquel punto de encuentro, punto de bolillo, pues decíamos, ¿cómo no se van a hacer técnicas mediadoras? Pero esto es una barbaridad, nos pareció a todos una barbaridad que dejase de hacerse, ¿no? No mediación formal, sino técnicas de mediación, ¿no? Y aquello que nos parecía una barbaridad se acabó regulando, pues como propiciando que se pueda derivar y que sea el mediador el que haga esa intervención, lo cual no me parece desacertado. Bueno, a lo mejor, al hilo de los peritos o no peritos y testigos cualificados, podrían hacer lo mismo. ¿Por qué tiene que tener el técnico el punto de encuentro una función pericial si no está además en condiciones de hacerlo? Porque no va a poder probar sin género de dudas y con un indicador de validez esa prueba. A lo mejor se puede adoptar un sistema en que otro equipo técnico o quien sea, haga esa valoración de lo que debe pasar y que el técnico solo informe de lo que es su función, sin hacerle hacer interpretaciones o valoraciones claro, que a lo mejor no está en condiciones de hacer. Pero esto es un poco aquí los diferentes modelos que hay de relaciones de los puntos de encuentro con las administraciones de justicia. Claro. Por ejemplo, y aquí creo que tengo... Me parece que veo algo, sí, hola, algo, ¿verdad que sí? Yo antes, por lo menos en los juzgados de Barcelona, el punto no hacía informe directo, sino que se remitían a los equipos técnicos, que son los que elaboraban el informe, siempre que se había acordado así en la sentencia o la resolución judicial. De forma que sí que existía una especie de, bueno, pues, de intervención mediada del equipo técnico. Claro, eso en términos de carestía, donde lo que hemos de hacer es amortizar al máximo los equipos humanos, resulta un poco más complicado, porque implica, bueno, pues que es eso, que un nuevo equipo va a tener que emplear su tiempo, que es valioso, en esa intervención. En tiempos de abundancia todo es posible, en tiempos de austeridad pues siempre es como más complicado.
Ya, Ya. entre una... De todas maneras, sí. Uy, esta gente, sí. Por alusiones. Por alusiones. A ver, vamos Es que a dar... la de las alusiones tiene el micrófono, ¿eh? Ahí tienen un micro y ahora... Sí. Vale, sí. No. No hemos se mejorado. oye, no se oye, no se oye. No. Pues alguien se ha caído por ahí, sí. Es que no debe estar conectado. Bueno, no sé si... Sí, ahora sí, ha venido antes. Ahora sí. Ahora sí, vale. Pues bueno, por alusión directa. El equipo, yo soy un profesional, una trabajadora social del equipo psicosocial de aquí de Barcelona. Nosotros hemos estado durante muchos años haciendo un trabajo compartido con los puntos de encuentro, dentro de lo que nosotros llamamos mayoritariamente seguimientos, que es un programa de intervención que hacemos en el que el juez, después de una resolución judicial que marca unas visitas, nos pide a nosotros que hagamos ese seguimiento, el seguimiento de la familia, de la evolución de la familia en el punto de encuentro. Luego hay otro tipo de intervenciones, las intervenciones periciales, bueno. Sí que estamos en un momento en el que hay que optimizar los recursos, Mercedes lo sabe bien por otros temas y otras circunstancias, pero nosotros defendíamos en su momento que la función que puede hacer el equipo técnico ha de ser complementaria. Quizás aquí sí que ha habido una trayectoria y una evolución en los puntos de encuentro, en la intervención que hacen, en los informes y de alguna manera yo creo que en la legitimación del punto de encuentro como servicio también delante de la instancia judicial. Es evidente que cada vez nosotros vamos a ir funcionando paralelamente y que el juez no va a depender tanto del informe que haga el equipo técnico, sino que va a legitimar totalmente el informe del punto de encuentro. Y yo creo que aquí tiene que ir la tendencia, con independencia de que en algunos casos nos juntemos y hagamos esa función de complementariedad. Menos es la percepción desde el SATAP, lo que hemos estado, o lo que pensamos y lo que consideramos al respecto. A ver, he dicho por alusiones porque soy representante de la Administración catalana y aquí me has tocado, Mercè. A ver, yo recuerdo que en el año 2005, cuando la Generalitat se hizo cargo de los puntos de encuentro, ¿no? Se hizo una reunión con vosotras, yo creo que estabas tú también, ¿puede ser? Donde nosotros que entonces no había crisis, ni la imaginábamos, ni la queríamos, y además estábamos con una moral bastante alta, hicimos una propuesta de circuito donde planteaban justamente que ya ves cómo estamos en estos momentos, pues que lo que haríamos es coordinarnos sí o sí con el SATAF, que entre todos, etcétera, etcétera. Respuesta, estábamos las dos, fue ni hablar, los jueces y las juezas tenemos capacidad para decidir nosotros mismos independientemente de SATAF, etcétera, etcétera. O sea, fue la respuesta que nos rompió. De verdad, ¿eh? No, Mercè, sino... Esa respuesta, primera línea, ayudadme, yo la sigo sosteniendo, venga de donde venga el informe. No, yo te... del Claro. punto como venga del equipo. Claro, Es decir, no que tú no tienes capacidad, solo faltaría. No te digo esto, pero digo que estás diciendo, es un poco... Sí que en estos momentos hablaríamos de recortes y nos iríamos para otro lado, ¿eh? Esto sería otra cosa, pero en ese momento, cuando se planteó el poner un órgano como el SADAF, que es un órgano directamente de auxiliar, etcétera, que no hacía falta que, a no ser que desde el... O sea, al revés, quiero decir, no es que en algunos casos no interviniésemos, sino que básicamente no teníamos que intervenir conjuntamente, a no ser que se nos pidiese como tal. Claro, justo al revés, ¿eh? O sea, lo estoy digo por lo que yo he entendido, de alguna forma que se nos decía claro, que pero fíjate por el tema... a dónde ha ido el Codi Civil de Cataluña. Claro. El Codi Civil de Cataluña precisamente ha ido en la línea de que los informes del punto de encuentro no requieren la segunda intervención del equipo. Claro. Que esa es la línea que se marcó. Otra cuestión es que por la necesidad específica del caso existe la necesidad es que de seguimiento. he entendido que defendías otra cosa, o sea, que estabas diciendo otra cosa. Entonces lo he entendido mal. ¿No? Y me he tenido que poner, pero es que lo había entendido un poquito al revés. Pues yo me he entendido muy bien a mí mismo. Sí. Vale. Bueno, yo quería formularle una pregunta a Milagros, a la psicóloga.
volviendo un poco a lo que tú exponías antes acerca de los códigos deontológicos, decías que en los PEF el primer problema que se plantea es que, lógicamente, hay varios profesionales, con lo cual no se puede hablar de que estén sujetos a un solo código, sino a varios, psicólogos, trabajadores sociales, educadores. Y yo, siguiendo en esa línea, me pregunto, ¿qué experiencia tenéis aquí en Cataluña en relación con una cuestión muy concreta, y es el régimen de responsabilidad disciplinaria por incumplimiento del código deontológico de esos profesionales en el ejercicio de su profesión en los puntos de encuentro? Claro, yo me pregunto, si decimos que no son peritos, en realidad cuando actúan en el punto de encuentro, al no ser peritos, no se les puede exigir responsabilidad como psicólogos ni como trabajadores sociales, puesto que por definición, si decimos que son testigos, todos los expertos que queramos, pero no actúan como psicólogos ni peritos, no sé hasta qué punto se les podría exigir responsabilidad por eso, o por incumplimiento de las normas del código deontológico respectivo. Pero, volviendo a la tortilla del revés, si consideramos que actúan también como peritos, lo que me pregunto es lo siguiente. Por una parte, claro, no son funcionarios, eso está claro. Tampoco dependen de la consejería correspondiente, porque la consejería adjudica el servicio a una entidad privada y en realidad tiene una relación de trabajo por cuenta ajena con la entidad adjudicataria, sin más, a la cual tienen dependencia económica, pero no funcional. Pero claro, la dependencia funcional, cuando actúan, no es directamente de la consejería, sino del juez o del órgano derivante, que no tiene que ver nada con la consejería. Entonces, en esa línea, cuando a vosotros os han llegado casos de denuncias contra un psicólogo, un trabajador social, bueno, en tu caso de un psicólogo, por incumplimiento de los deberes éticos en el ejercicio de su cargo, ¿cómo lo resolvéis? Bueno, pues eso es lo que intentaba apuntar al principio. En el caso nuestro, claro, siempre son psicólogos, ¿no? De hecho, ya hemos especificado que del punto de encuentro no han llegado más que una queja, ¿no? Y que creemos recordar que finalmente quedó archivada, no se hizo procedimiento disciplinario, ¿no? Los procedimientos, o sea, si me tengo que remitir a la figura en genérico, en el psicólogo, en cómo nosotros consideramos cuándo es testigo y cuándo es perito, porque eso sí afecta a cómo vamos a valorar la norma deontológica, por ejemplo, la confidencialidad. Claro, nosotros hacemos una distinción que yo no sé si coincide de forma exacta con lo que hace el juez. Es decir, para nosotros el psicólogo actúa como testigo cuando, por ejemplo, es un terapeuta. Es un terapeuta que tiene deber de confidencialidad, que conoce una parte del asunto que os puede resultar de interés y es llamado por vosotros o por quien sea. Y le eximís del secreto profesional porque en aquel momento os interesa saber si el señor tenía una depresión mayor o lo que fuera, ¿de acuerdo? Ese está claro, está clarísimo. Ese profesional no ha vulnerado nada porque le ha eximido el juez, ¿de acuerdo? El forense, el que sería para nosotros el perito, tampoco, porque ha informado desde el primer momento que su intervención es pericial, por lo tanto, no hay confidencialidad porque va a verter en el sistema judicial aquello para lo que ha sido nombrado, ¿no? Y su técnica va a ser revisada hasta la saciedad, es decir, si hace una afirmación que la comisión deontológica entiende que no está sustentada objetivamente, va a ser sancionado, y lo son, son sancionados. Con lo cual no tenemos ninguna dificultad. ¿Con qué tenemos dificultad? Con el híbrido, cuando se pretende dar función forense a alguien que no la tiene. El punto de encuentro tiene herramientas para avalar, decía Mercè, decirme que es perjudicial para el niño y decirme por qué. ¿Lo puede decir el profesional del punto de encuentro? Pregunto. Podéis decir lo que estáis observando. El niño está llorando, me decía este símil que lo estuvimos discutiendo en el AVE, que el pobre señor de detrás seguro que acabó harto. Es decir, el niño está llorando y vomitando y con crisis de angustia 3 horas cada semana en el punto de encuentro durante 6 meses. Y no les hace caso a los profesionales, no les hace caso tal, no mira a la persona a la que va a visitar. Bueno, terrible toda la situación, ¿no? ¿Por qué? Tiene elementos, porque a un psicólogo forense ya le costaría llegar al porqué, de evaluar todas las circunstancias de ese menor y encontrar causa-efecto. ¿Puede el profesional avalar que sine qua non es porque? No. Un caso concreto en el que hay que manejar todas las generalidades de las que estamos hablando ahora. No sé si conocéis que la Generalidad Valenciana, a través del conseller, dictó una especie de instrucción dirigida a los puntos de encuentro, que supongo que alguien de la Comunidad Valenciana habrá aquí, en la que venía a prohibir a los técnicos de los puntos de encuentro que en sus informes emplearan el término SAP, síndrome de alienación parental.
para referirse a los procesos de, como se quiera llamar, interferencia parental, a las interferencias parentales, manipulación, lo que queramos. Bien. Y me pregunto yo, si un psicólogo en sus informes, un psicólogo valenciano, dirige un informe al juez en el que utiliza ese síndrome, es decir, dice que el menor se niega a ir con el padre, por ejemplo, porque es objeto de un síndrome de manipulación por parte de la madre, y hace referencia al SAP, ¿conculca el código deontológico de los psicólogos o no? Yo entiendo que en absoluto se avala cómo ha llegado a esa conclusión, y el aval es sólido en absoluto. Otra cosa es que ese profesional diga que la madre está manipulando y que a lo mejor ni conozca a la señora. Entonces resulta que probablemente sí que estará conculcando el código, ¿de acuerdo? Es decir, depende, ¿no?, del caso concreto. La realidad siempre supera la ficción. Mi sensación respecto a esta cuestión de los puntos de encuentro es que quizás se espera, lógicamente, como decía Mercedes hace un momento, ¿no?, igual sí, estábamos en época de crisis y tal, ¿no?, que asuman excesivas funciones y que se conviertan en una especie de Superman, ¿no? Y Superman y Superwoman pues, son figuras de ficción. A lo que me refería es a lo siguiente: como quiera que el SAP no está reconocido como síndrome médico por una institución internacional, en la medida en que los informes, según el código deontológico, deben ir fundados científicamente, desde el punto de vista de la ciencia de cada técnico, si se emplea la denominación SAP, no se está conculcando el código deontológico, puesto que se hace una afirmación científica que no está reconocida por la ciencia como tal. El síndrome premenstrual tampoco está recogido y es un atenuante en el ámbito penal. El síndrome de Estocolmo tampoco consta en el DSM. La psicopatía tampoco consta. Es decir, le podemos llamar SAP, SEP, captura mental, manipulación, interferencia parental o lo que queramos. Pero, si no, los profesionales del punto de encuentro nos lo van a clarificar rápido. Hay manipulaciones en el ámbito de familia y tanto, y no hace falta que estén divorciados, también las hay en familias intactas. El abuelo que está desprestigiado, el padre que está desprestigiado, a la madre a la que no hay que hacer ni caso. Esto existe. Entonces, me preguntas, si el profesional usa ese término concretamente, pues si es que me da igual cómo le llamen, es decir, lo que tiene que hacer es fundamentarlo. No puede hacer ni ese ni ningún otro diagnóstico, esté o no esté en el DSM-4, si no lo sustenta. El otro día decía un perito en una sala, no, es que, claro, bueno, ¿pero qué tiene? ¿Una depresión mayor recurrente o un síndrome depresivo el señor? Era un tema de familia. Y el perito en cuestión dijo, es que es lo mismo. Y hasta la magistrada saltó y dijo, oiga, que hasta yo sé que no es lo mismo el señor tenga una depresión mayor a que tenga un síndrome depresivo, ¿no? Pero claro, lo que tú dices lo tienes que avalar, porque no es lo mismo. No sé si lo he aclarado suficiente, pero vamos, lo he intentado. Yo quería plantearos tres cosas, ya que tienes tu guante. Lo de testigo y perito yo creo que es fundamental porque estamos hablando de todo el organigrama que tiene que tener un juzgado de familia y ya hemos hablado de mediación. Entonces, cuando un profesional psicólogo o por un trabajador social trabaja en el punto de encuentro, no trabaja como psicólogo, trabajador social, trabaja como técnico del punto de encuentro. Igual que el psicólogo, que es mediador, trabaja como mediador y no como psicólogo. Por lo tanto, cuando nosotros derivamos a punto de encuentro, no os pedimos una valoración, sino que nos ayudéis a ejecutar una sentencia. Por lo tanto, si vosotros no podéis hacer valoraciones, que de hacerlo ponéis en riesgo los principios de imparcialidad y neutralidad, seréis siempre testigos. Es que es clarísimo, por lo menos para mí. Sois testigos, porque vosotros lo único que tenéis que decir es qué pasó en el punto de encuentro, datos objetivos, y en base a esos hacer una propuesta muy concreta. Si luego el juez tiene dudas para tomar esa decisión, tiene que acudir a los peritos que existen, al equipo o al psicólogo de parte. Por lo tanto, es claro. Sí, íbamos bien hasta lo de la propuesta. Claro, no, es que es una propuesta objetiva, pero no hace una propuesta simplemente los pasos, porque nosotros le decimos dónde empezamos y a dónde queremos llegar. Nosotros, por ejemplo, empezamos en unas visitas tuteladas mínimas y queremos llegar a unas visitas normalizadas fuera del PEF. Y sabemos por el protocolo que hay X pasos. Entonces, el punto de encuentro tiene que decir, dado lo que ha ocurrido, yo simplemente no valoro, digo que ya están para dar el paso. La cuestión ahí es que las partes, porque con eso no me vale a mí para decidir, porque es la segunda parte que tengo destinada ahí. Esa es la propuesta, porque relacionado con eso es ¿a quién va destinado el informe? Yo no estoy de acuerdo que esté destinado al juez, porque lo que estamos haciendo es judicializar otra vez, y lo que queremos es desjudicializar.
La justicia, donde nos metemos a los jueces, somos una herramienta, que utilizamos otra herramienta a su vez, que es el punto de encuentro, pero el destinatario son las partes. El informe es a las partes, porque lo que hay que intentar primero es que ellos decidan. Y por eso hay que hacer los informes de forma adecuada para que ellos puedan decidir, dar el paso siguiente. Y cuando ellos no pueden, entonces acuden al juzgado. Nosotros en principio nos lo remitís, pero hacemos simplemente de puente, porque les damos traslado para que ellos aleguen y completen y hagan lo que quieran. Y luego con todo lo que hay, si no es posible el acuerdo, decidimos. Y por último, lo del interés del menor, yo digo que hay que hablar del interés del menor con mayúsculas y el interés de un menor con minúsculas. El interés del menor con mayúsculas es claro, y el que lo tenga dudoso, mal vamos. Mal vamos, porque el interés del menor está en todas las normas. El respeto a su personalidad, a sus derechos, a su integración familiar, a tener relación con su padre, con su madre, con todo su entorno familiar. Ese es el interés del menor con palabras mayores, que digo yo que es claro. Luego, en cada caso concreto, si a eso que damos interés del menor con mayúscula le damos un valor 100, habrá que ver si en cada caso concreto podemos proteger al niño ese 100, o tendremos que quedarnos en un 80, en un 70, en un 50 o un 30. ¿Por qué? Porque el padre es un alcohólico, porque la madre no tiene ingresos, por lo que sea. Pero el interés del menor con mayúsculas es que lo tenemos que tener todos muy claro, porque si no, apaga y vámonos. Que es a donde tenemos que tender, con la mediación, con el punto de encuentro, con las sentencias, con el psicólogo, con todo. Que el niño consiga el 100%. Hay veces que nos quedaremos en el 20, otros en el 40 y otros en el 80. Pero tenemos que luchar por llegar al 100. Si no lo sabemos eso, yo creo que mal vamos. Pero yo creo que todo el mundo se lo sabe, ¿eh? Yo creo que también se lo sabe. No lo sé. No lo sé. A mí me parece bien lo que dices del testigo. No nos daría ningún problema a la comisión deontológica, lo enfocaríamos como una intervención clínica, suponiendo que llegaran las quejas, que no llegan, ¿eh? Pero, exacto, y que no lleguen, que sigan sin llegar. Pero vuelvo a decir lo mismo, no todos se llaman Ángel Luis, es decir, yo no sé si todos, porque si ellos lo plantean es que les está pasando, con lo cual, si les está pasando es que no todos los magistrados compartís esa línea, ¿no? Esa idea, ¿no? Claro, entonces, claro, habría que quizás que definir mejor esa figura y así no tendríamos, ¿no?, esas dificultades. Ah, claro, pues eso. Porque si se pide una cosa concreta, aclara cómo. Claro. Si lo que se pide es que te haga valoración, no es lo que tú estás diciendo. Dime si hay manipulación, dime No, si hay pues eso, no se dime lo si hay sueles evaluación, pedir, claro, no. estás diciendo que actúe como perito. Pero si lo que yo estoy diciendo que es lo que hay que hacer, yo te mando este caso para que lleguemos a normalizar. No para que me valores, sino para que me ayudes a que las visitas se normalicen. Lo que pasa es que yo creo que nos podemos enredar con las palabras. Es decir, tú decías, no hay valoración si yo describo una secuencia de hechos, una cronología, y hago una propuesta de paso o no paso a una fase siguiente. Bien, en el momento que yo hago esa propuesta, estoy haciendo una valoración de la secuencia de hechos. Estoy diciendo cómo ha sucedido A, B y C, en consecuencia, a mi entender, y porque yo tengo una competencia, porque vengo del mundo del trabajo social, del mundo... Entiendo que es el momento del paso siguiente. Ahí está encerrada clarísimamente una valoración, Ángel. Terapia, no. No. Yo no he dicho nada de una terapia. Digo que las terapias van dando pasos y no es una pericial. Y aquí, en realidad, lo que es el punto de encuentro es una terapia para normalizar las visitas. Es que es una terapia en sentido abstracto. Yo no lo sé si pues crees que es una terapia, ¿eh? Yo no, ¿eh? Yo no me apuntaría, ¿eh?, a la intervención terapéutica, ¿eh? No digo hablando técnicamente, pero el punto de encuentro viene a ser el terapeuta que tenemos nosotros para hacer cumplir esas visitas de una manera normalizada. Pero Ángel, vuelvo a lo mismo. Nuestro problema se encuentra en las palabras. No acabamos de ver claro o compartir lo que entendemos por hacer una valoración o por hacer una intervención terapéutica. No, de manera que nuestro problema son las palabras. Yo creo que lo importante no son tanto las palabras como un poco como los contenidos y las actuaciones que se hagan. Bueno. Es que ese es el kit de que vayan como testigos o como peritos. De cara a seguir trabajando con las familias, independientemente de que luego les puedan denunciar o no. Pero yo hablo de lo que es el objetivo final. Si tú vas como testigo y das unos datos objetivos que se
pasa es que, Ángel, dime que es un dato objetivo, que llegó, que no llegó a las 3 o las 5 y más allá, a partir de ahí, de si el niño estaba con aquel cooperador, si el niño se mostraba alegre, todo ya son términos subjetivos, donde son los ojos, la pericia del experto, lo que te dirá, y eso ya encierra la subjetividad vinculada a la técnica, pero subjetividad en definitiva. Por eso no pueden ser técnicos del punto del encuentro la vecina del tercero, si no me bastaría cualquiera. Y si estamos diciendo que es necesario un mínimo de competencia, será por algo. Si no, ¿qué? Si no, que venga el guardia urbano a hacer las entregas. Entiendo yo. Si me permitís, yo os abuso de mi posición aquí, pero en relación a esto quería transcribiros, y creo que de memoria casi, una comparecencia que tuve yo a ratificar teóricamente un informe, ¿no? ¿Ratifica usted este informe? Sí, ratifica, tal. Empiezan las preguntas y me dicen, ¿usted como psicóloga qué opina de esto? Oiga, yo como psicóloga no puedo hacer mi valoración porque no estoy en el contexto, no tengo los elementos, los instrumentos adecuados. Pero usted como psicóloga, por 3 veces, ¿qué soy yo en aquel momento allí? Lo dejo así, no espero contestación, pero de todas maneras, que veáis que no es tan fácil lo que se dice. De todas maneras, después de este debate largo, casi se me han acabado las cosas que iba a decir, porque se han dicho todas. No solamente se me han acabado las cosas que iba a decir, sino que además, después de la discusión sobre la sintomatología asociada a las visitas, que tenemos una mesa mañana sobre el tema, pues casi no venimos, porque hemos estado hablando de la sintomatología y ya está, ya se ha discutido el asunto y lo dejamos zanjado. Bueno, Mercedes, como siempre que te escucho, el arrobamiento es el sentimiento que me embarga, ¿no? Sí, nos perdemos en las palabras, y me quedo con las últimas palabras que has dicho, es decir, nos perdemos en las palabras y discutimos cosas que al final, primeros principios, como decía Marco Aurelio, ¿no? Vamos a las cosas sencillas, ¿no? Yo no quisiera entrar en el debate deontológico, tal, no sé qué. Solo te voy a decir una cosa, Mila. Por la parte que me toca, yo soy técnico, suscribo prácticamente todas las palabras que ha dicho la compañera, yo pertenezco a los servicios de los equipos técnicos judiciales de Madrid. La Dirección General de Justicia de Madrid ha dicho que no es necesario que estemos colegiados. Lo estamos o no lo estamos voluntariamente, pero no estamos. Es decir, la norma deontológica es una norma que nosotros sí somos empleados públicos, esa es la diferencia que establece, y es una norma de rango inferior a la que tú comentabas, que es la norma disciplinaria, y evidentemente nos estamos sujetos a una norma disciplinaria que es superior a la deontológica, si queremos estar colegiados o no. La pregunta es bien sencilla, si a mí me sanciona el colegio de psicólogos que no tengo que estar colegiado, ¿qué pasa? ¿Tengo que dejar de trabajar? Venga, hombre, por favor, punto. O sea, a mí me paga la administración y es la administración la que tiene que sancionar, el colegio no tiene ninguna competencia. Dicho lo cual, además, los trabajadores de los puntos de encuentro con los que me encanta coordinarme son profesionales que figuran como técnicos, con lo cual, como tú muy bien has dicho, yo voy de técnico, no voy ni de psicólogo, ni de trabajador social, ni de todo. Yo soy técnico del punto de encuentro, ¿vale? Con lo cual, como tú muy bien has dicho, habría que establecer una norma que haga referencia a esos técnicos conforme al protocolo, etcétera. Y solo una cosa en la que discrepo mínimamente, o tampoco, porque son las palabras que nos hacen perdernos de lo que tú has comentado, y es el tema de con quién se habla, cuándo se habla y con quién, y lo que deja más o menos zanjado, que me ha parecido entender al Código de Familia catalán, en cuanto a la no necesidad del informe. Pero es que no es preceptivo, si es que una cosa no quita la otra, si es que yo sigo abogando, como siempre, y es mi caballo de batalla, por la coordinación multidisciplinar y multifuncional, ¿vale? Si estamos en distintos puntos del mismo proceso, habrá un momento y habrá una juez que sea de marse caso señal, que reciba al técnico que vaya toc, toc, toc. Pero habrá otro que no lo haga, pero probablemente el juez de Esplugas del Llobregat, que no tiene un equipo, pero está el SATAF, es decir, no tiene un equipo directamente adscrito, pero está el SATAF, probablemente no reciba al técnico del punto de encuentro. El punto de encuentro se dirigirá al juez de Esplugas del Llobregat con un informe limitadito y con un informe escuetamente referido a lo que pasa durante las visitas. Pero eso no quita para que ese mismo punto de encuentro de Esplugas se coordine de alguna manera, bajo, por supuesto, la tutela judicial, con el servicio correspondiente. No para sustituir, sino sencillamente para ese toc, toc, toc que tú decías. Es que no hace falta que sea necesariamente el juez. El juez puede delegar en un momento determinado. El que no, una cosa no haga lugar a la concatenación con la otra no significa que no pueda ocurrir en un momento determinado, que el juez pueda delegar. Sencillamente es una cuestión de coordinación. Si lo ha dicho el Consejo en relación a los procedimientos de violencia de género, deben estar coordinadas las unidades de valoración forense integral con los servicios de los equipos técnicos judiciales, con los jueces. ¿Por qué no en este ámbito? ¿Por qué no en la especialidad de familia genérica que también estamos reclamando? ¿Por qué no estamos todos en una misma línea? Y lo que uno vemos
¿Para qué hay que volver a evaluar? Cuando tú has dicho antes, si una persona en un punto de encuentro está viendo una conducta problemática y resulta que no sabe por qué no tiene la información, pero esa familia ha sido diagnosticada en el servicio correspondiente y hay informes, ¿por qué no se va a intercambiar la información? Sencillamente es eso, ¿por qué no? ¿Por qué las palabras nos impiden hacer las cosas como tienen que ser? O mejor dicho, ¿por qué los árboles no nos dejan ver el bosque? Si es tan sencillo como organizarse, ya está, no he hecho. Vicente, de todas formas, esta diferenciación ya la había hecho antes Mercedes, no sé si ha quedado muy clara. Evidentemente que tú tienes la prerrogativa o la ventaja de poder no estar colegiado porque eres miembro de la Administración de Justicia. No es el caso de los técnicos del punto de encuentro familiar. Es decir, ellos sí pueden... Sí, pero fíjate que en todas las referencias, incluso antes Jesús lo ha dicho claramente, ha dicho cada profesional debe atenerse a su código, al de su profesión. El trabajador social al suyo, el psicólogo al suyo, el abogado al suyo, con lo cual eso es lo que hay, porque no está clarificado desde otro punto de vista. Y ellos no tienen el cobijo de la Administración, por eso les preocupaba esta cuestión y por eso se está debatiendo, ¿no? Porque no está claro, ¿eh? No está claro. Bueno, yo, ahondando en lo que se está diciendo acerca de una cuestión sustancial, que es si los llamados técnicos del punto de encuentro actúan como testigos o como peritos, que yo creo que es una cuestión crucial, pues sí quiero romper una lanza en favor de mi defensa del carácter de peritos. El hecho de que se les agrupe bajo la denominación de técnicos no significa que pierdan su condición. Como acaba de decir muy bien Mercedes, si se les contrata a un psicólogo, a un educador social, a un trabajador social, es por su condición de tales, porque de lo contrario contrataríamos a alguien sin ninguna titulación, eso es evidente. En consecuencia, cuando se contrata a esos profesionales y no a otros, es porque se quieren aprovechar sus conocimientos científicos en la especialidad de que se trata. Parece que es algo evidente. Si no, contrataríamos a gente sin ninguna titulación y nos saldría más barata, por cierto. Aunque bueno, ya tenéis un sueldo bastante bajo. En fin, lo que quiero decir es que eso es como primera condición. Se contrata no a técnicos del punto de encuentro, se contrata a un psicólogo, a un trabajador social o a un educador social. Pero es que voy más allá. Precisamente por esa condición, cuando el técnico del punto de encuentro, el perito del punto de encuentro, emite un informe, es inescindible su condición de profesional de la psicología o de las ciencias sociales o del trabajo social a la hora de emitir el informe. Y con un ejemplo yo creo que se va a entender perfectamente. Tengamos el siguiente ejemplo. Un niño es llevado por su madre al punto de encuentro para que se vaya con su padre. E inmediatamente que el niño está a presencia del padre se pone a llorar. Ese es el hecho objetivo. Ocurre siempre. Ahora bien, los técnicos del punto de encuentro pueden comunicar ese hecho al juez sin más y el juez valorarlo a través del equipo psicosocial, o el técnico puede ir más allá y decir, pero hemos observado que cuando desaparece la madre, el niño deja de llorar. En consecuencia, el técnico del punto de encuentro, el psicólogo, dirá, en consecuencia, parece muy probable, puesto que esto se ha repetido en todos los encuentros, que se trata de una influencia negativa de la madre y que el niño quiere contentar a la madre y por eso llora. Cuando desaparece la figura de la madre, se va corriendo a los brazos del padre. O bien puede decir, llora en todos los supuestos, pero resulta que se va la madre y sigue llorando ahora más. Y, por consiguiente, relacionando eso con las vivencias que cuenta el niño, atribuimos a que puede haber existido una vivencia de maltrato por parte del padre hacia el menor, aunque no haya sido objeto de denuncia, etcétera, etcétera, y queremos que se investigue en esa línea. El mismo hecho objetivo, contado de una forma u otra, cambia totalmente la situación. En un caso nos puede abocar a la suspensión del régimen de visitas, en otro a percibir a la madre de imposición de multas coercitivas incluso para que se reanude el régimen de visitas, porque la obstaculizadora del régimen es la madre. Es una diferencia abismal. Pero claro, es que si el técnico del punto de encuentro, el psicólogo, no hace esa valoración, y es una valoración evidentemente, ¿quién la va a hacer? ¿El equipo? Si es que el equipo no puede reproducir la situación que da lugar a esa observación, porque el técnico del equipo nunca va a percibir la situación de entrega del menor, porque simplemente no tiene lugar a su presencia. En consecuencia, desde mi punto de vista, desperdiciar los conocimientos del psicólogo en esa situación es una barbaridad. Y a lo que aboca es a una infrautilización de los psicólogos, en este caso, y a que realicen funciones que no guardan relación con las suyas. Si el técnico en este caso se limita a decir que el niño llora, pues bueno, el juez lo único que podrá hacer cuando recibe ese informe es decir, mire usted, informe del equipo pericial psicosocial. ¿Y qué va a decir el equipo pericial psicosocial? ¿Va a oír al niño? ¿Le va a oír solo? ¿Le va a oír, va a hacer una interacción? Es que no es lo mismo. Porque no es lo mismo la situación del punto de encuentro que la situación de un encuentro en una sala en el juzgado. No sé, esa es mi opinión.
pero para el equipo psicosocial o para el perito que esté interviniendo, el técnico del punto de encuentro también será una fuente de información. Es decir, lo que va a hacer ese psicólogo es coordinarse con ese técnico del punto de encuentro, pero va a tener la responsabilidad en función de otras variables que puedan influir. Ya, pero es que es lo que no está claro. Claro. Bueno, si yo creo que desde la segunda o tercera fila hacia atrás, como somos técnicos del punto de encuentro, nos preocupa mucho una cosa, y es que aquí se está intentando dilucidar si debemos comparecer como testigos o como peritos. Y creo que estamos más cerca de la teoría de Vicente de andar lo más coordinados posibles, porque se nos ayudaría mucho para no invalidar nuestra función posterior si tenemos que seguir interviniendo. Como bien ha dicho Mercé, no solo tenemos que ser imparciales, sino que además debemos parecerlo. Vamos a dejar de parecer imparciales, aunque lo seamos, en cuanto se evidencian en unos informes o en una testifical que parece que estamos tomando partido y que no estamos siendo neutrales porque estamos decidiendo y opinando, aunque estemos dando traslado de lo que vemos. De tal forma que si queremos que este instrumento de los puntos de encuentro siga siendo útil o intentemos hacerlo evidentemente eficaz y eficiente, sería coordinándonos, que quizá la información efectivamente no tenemos por qué ocultar nada, pero es importante que lo tengan los órganos derivantes y que lo tengan los jueces, lo que nosotros estamos viendo ser sus ojos, y en la medida de lo posible ser la interpretación de lo que ven nuestros ojos. Da igual que se nos llame en ese momento o que estemos considerados como peritos, como testigos, como psicólogos, como trabajadores sociales, da igual nuestra formación de base y nuestra experiencia. Lo que sí que importa es que eso se vuelque en el proceso para que se procure ese bien del menor. Y ese bien del menor, si pasa por utilizar el punto de encuentro, va a ser mejor que todos nos sigan considerando imparciales. Por tanto, volcando nuestra información en los equipos psicosociales, quizá una vía sería, no sé si digo una tontería, con que fuesen los equipos los que trasladasen nuestra información en un informe global, porque de esa forma se difumina un poco para los usuarios, para los que son los usuarios de la justicia y los usuarios de los puntos de encuentro, ¿quién está diciendo eso? Nosotros quedaríamos de esta forma siendo útil para vosotros, sin embargo, quedaríamos un poco en la reserva para intentar continuar siendo útiles para esos usuarios del punto de encuentro. No es pues tan importante la terminología, sino como el que se tenga en cuenta nuestro trabajo, pero se nos permita intentar continuar siendo eficaces o serlo más con nuestro propio trabajo. Porque esta discusión solamente. ¿Creéis que alguien puede actuar como perito sin haber sido designado previamente como perito? Eso iba a decir. Vamos a ponernos. Si no, no se le puede recusar. Es que eso. Es que es esa discusión que estáis teniendo yo es que la veo absurdo, porque para ser perito hay que estar designado primero como perito. Sí. Y cuando derivo a punto de encuentro. Vamos a imaginarnos que somos los usuarios. No como perito. Claro. Vamos a imaginar que somos los usuarios. Yo soy un usuario y me dice, vaya al punto de encuentro porque el juez dice, vamos a normalizar la relación. Muy bien, me dice eso juez, lo entiendo y voy al punto de encuentro. Y de repente me encuentro por sorpresa que no, que me están valorando, que está haciendo una pericial. Entonces me quedo así, oiga, ¿cuándo ha sido el cambio? ¿Quién ha decidido el cambio? Eso, yo soy el usuario, me presentan eso como pericial, lo peleo en un pleito como prueba nula y seguro que lo gano. Seguro que lo gano. Porque digo, no, es que, ¿cuándo ha sido el cambio? ¿Quién ha decidido el cambio? ¿El psicólogo, el trabajador, el juez? El juez no ha dicho nada. ¿Quién ha sido? ¿Mi ex, que le ha dicho me mete leña? Pues eso es una prueba nula completamente. Si lo metemos como pericial, pues podemos hablar incluso de las reglas que vienen en la ley de enjuiciamiento civil de las periciales, que si se insacula, si no se insacula, etcétera, etcétera. ¿Qué valoración puede haber ahí? Es una prueba nula, pero de libro. Pacho, lo que pasa es que esta discusión la podíamos tener igual en relación a los equipos psicosociales, que ya es antigua, incluso son ya, pero no, son peritos. Porque ahí se dice, equipo psicosocial, valóreme esto, valóreme esto. Sí, desde el principio, vaya usted a valorar, no dice, vaya usted a normalizar y luego de repente por sorpresa, ¡pam!, me entero que me están aquí. Pero tampoco no es lo mismo, no es lo mismo. El equipo pero la discusión es antigua también. Claro. ¿O no? Y luego... Claro, si es que la finalidad es otra. La de veces que yo he dicho, este tío está como una cabra, váyase usted a un psiquiatra y acredíteme que está en tratamiento. ¿Ese psiquiatra qué es? ¿Un perito? No, está haciendo tratamiento porque yo le he dicho, este tío está muy mal, antes de ver a su hijo tiene que acreditarme que está más o menos estable. ¿Puedo decir de repente, lo convierto usted en perito? Venga aquí y hágame un informe valorando su intervención, que es incompatible. Un terapeuta no puede hacer una valoración, eso es lo que yo creo, para empezar. Bueno, por eso, en ocasiones, la utilización del testigo experto sí que se ha hecho. Sí. Claro, además, es decir, tú aprovechas ese capital técnico que tiene
para resultas de la intervención hacer una pregunta sobre la valoración. Y en definitiva hemos hecho Es una mutación completamente ilegal. ¿No? Pero ahí, perdona que te diga, el testigo perito no se puede utilizar como dices tú y se hace mucha gente. Llamo a un testigo y lo convierto en perito a través de preguntas. Si coges la ley dice que es el testigo el que de motu propio y no a preguntas puede exponer sus conocimientos. Lo que estamos haciendo ilegalmente en contra de los peritos, escuchadme, no digo ilegalmente, digo en contra de los derechos de los peritos, es llamar a un psicólogo como testigo y luego hacerle trabajar como perito para no pagarle la pericial. Sin cobrar. Y el testigo perito, lo dice la ley expresamente, el testigo que por sus conocimientos pueda, él, de motu propio y no a preguntas de nadie, y lo pone la ley de enjuiciamiento civil muy claro, puede él ampliar la contestación si quiere, pero no que le pregunten las partes, oye, ahora que ya has contestado como testigo, como sé que eres psicólogo, aprovecho y hazme una valoración. No, eso no lo dice la ley. El testigo perito es lo que es. Entonces, no creemos una figura que no existe. Sobre todo por la finalidad. Yo les digo una finalidad y de repente a mitad de camino cambio. Es que el testigo perito... es una indefensión total. Solo cuatro y El testigo perito... Perdona, hay más intervenciones para allá que los tenemos a los pobres abandonados. Si os que la parece, figura del ya testigo perito... pasamos a la- La figura del testigo perito está prevista en la ley y cabe perfectamente que se cite a un testigo y con conocimiento previo de su condición de perito, se le cite en su doble condición de testigo y perito. Y se le podrán formular preguntas como testigo y como perito. Eso está previsto en la ley de enjuiciamiento civil y se aplica, por ejemplo, respecto de los detectives. O se aplica respecto, por ejemplo, del psicólogo del colegio al que asiste el menor. El psicólogo del colegio puede haber presenciado determinados hechos sobre los que puede testificar como tal, testigo, y a su vez es psicólogo. Y como tal psicólogo habrá sometido a informes al menor y, por consiguiente, le podemos citar en su doble condición. Y eso es justamente lo que ocurre, yo mantengo que ocurre, con los peritos de los puntos de encuentro familiar, que en su condición, digamos, ordinaria, actúan como testigos, pero como no se pueden desprender de su condición de peritos, porque esa condición es inscindible a su función, cuando se les cita porque han hecho un informe en que hacen valoraciones periciales, comparecen ante el juzgado cuando se les cita en su condición de doble función de testigo y de perito. Y eso no supone ninguna alteración. Y decir que se ignora el sistema de nombramiento que establece la ley de enjuiciamiento civil para los peritos es efectivamente algo cierto, pero eso es enteramente aplicable a los peritos de los equipos psicosociales, porque el sistema de designación de peritos en la ley de enjuiciamiento civil es sistema de lista corrida o propuesta de las partes, y aquí no hay ni uno ni otro. Está designado de antemano y se discute incluso si se les puede recusar. En consecuencia, todo lo que se ha dicho respecto de los peritos de los puntos de encuentro es enteramente aplicable a los peritos de los equipos técnicos. No, pero tú lo has dicho. Se les cita como testigos peritos. Ya desde el principio actúan como testigos peritos. El informe el equipo técnico va con un fin. No se puede cambiar solo de repente el fin porque me conviene a mi juez sacar. Y bueno, me disculpo ante el resto de la audiencia que estamos con un rollo aquí de derecho. Sí, simplemente para los psicólogos y expertos, lo que dice expresamente, porque creo que ellos no lo saben y se dice, cuando el testigo posea conocimientos científicos tal sobre la materia, el tribunal admitirá las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo a sus respuestas sobre los hechos. Punto. Jolines, que agregue dame él, gracia, no que se le pregunte. No, es que... Anda ya, acepte sus alegaciones a las manifestaciones. ¿Las manifestaciones derivan de qué? De preguntas. Hombre. Sí, hombre, no, me niego. No, hombre. Discrepancias. No podremos nunca formar tribunal. Nada. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, yo quería hablar porque yo estoy un poco perpleja. Es que extraña. estamos a merced de cada juez, de cada uno, o sea, de uno en uno. A ver, me toca fulano, me toca mengano, a ver qué va a decir fulanito, para este hoy somos unos mindundis, no, para esto somos técnicos, para este depende. O sea, para cada cual somos una cosa. Y yo estoy perpleja porque yo estoy dentro del mismo servicio desde hace un montón de años. Y este año he pasado a ser de punto de encuentro. Yo soy funcionaria del Servicio de Protección de Menores. Y el punto de encuentro nació como respuesta a los niños de protección que tenían que tener sus visitas con sus padres cuando les habíamos retirado la custodia. Vale. Entonces, de repente, nosotros, todos los informes de punto de encuentro, yo no estaba entonces, yo antes era técnico, donde mis
informes en valoración, en evaluación, eran vinculantes para tomar una tutela, por ejemplo. Y ahora resulta que lo puede hacer la peluquera del tercero, por lo que oigo, para algunos jueces. O sea, yo ya no entiendo nada, digo, pero yo no soy la misma de antes, o sea, no soy la misma profesional, es como si fuera otra persona. Y eso me choca la tira, claro. Entonces yo decía, vamos a ver, si los órganos derivantes, aparte del juzgado, es protección de menores en los otros servicios, que no es el nuestro, porque lo nuestro es como que hemos tomado los del juzgado por haceros un favor y entonces, señores, acaten la sentencia. Pero mire, es que nosotros no podemos atender a todos los niños de 10 a 8. De 10 a 8 a este, de 10 a 8 a este, de 10 a 8 a este, a las 10 le recoge, a las 8 le deja, a las 10... Mire, es que tendrá que ser de 9 y cuarto, si no le importa, a 7 y media. O puede ser de 11 y 10 a 7 y cuarto. Y entonces, pidiendo disculpas todo el rato a los jueces porque cúmplese la sentencia. Y ya no entiendes nada. Vale, entonces si yo soy un servicio, los demás estaréis, me imagino, también un poco a merced también de protección de menores, ¿no? De puntos de encuentro. Y necesitarán los de protección de menores que emitáis un informe para ver cómo va el proceso en las visitas para que protección de menores tome alguna medida, ¿no? En cuanto a qué hacer, ampliar el régimen, devolver a los niños a su madre, no devolverlos. Hay otros técnicos también trabajando en lo mismo, pero bueno, también estos tienen su valor. Entonces yo ahora sí que me pregunto, ¿qué pinto aquí? ¿Me voy a marchar? Me voy a marchar porque Dios, no te ya como profesional ya no soy nadie. He pasado. Ya nada. Y ahora ya desde que estoy en punto de encuentro, digo, ándale, pero si yo tengo 59 años y llevo trabajando desde los 22 en la pedagogía. Y digo, ya nada, ya esto se me ha acabado. O sea, es que ahora he pasado a ser nadie. Y ya lo cuento en mi casa y se montan. Digo, no, oye, mira, que estos jueces nada. Hay uno que nos ha dicho que somos unos mindundis. Palabras textuales. Digo, pues ya. Mindundis no lo ha dicho nadie, ¿eh? No sé, y por lo que estoy oyendo aquí, pues parece ser que sí. Algunos que sí y otros que no. Algunos que tenemos que estar capacitados y otros que tenemos que tener ciertas competencias y otros que les refanfunfla la competencia que podamos tener a nivel profesional. No lo sé. ¿No? A ver. No. Vale. Pero he entendido mal entonces. He entendido mal que no tenemos, pero no he entendido yo que no tenemos que hacer ninguna valoración ni ninguna propuesta. ¿Cómo que no voy a valorar? ¿Y no hago mi valoración ni mi propuesta? ¿La hago o no la hago? A partir de mañana, a ver cuánto tengo que trabajar, que igual trabajo menos y mira lo que me ahorro. A ver. Cúmplese. Pero, que se vean, que se encuentren. Ah, pues entonces tendré que hacer una valoración. Sí. Yo he hecho una oposición para estar en el puesto. Y los informes vinculantes que los equipos de la administración hacían eran vinculantes para la administración, para las competencias de tutela y esa decisión administrativa. Claro.
Perdonad un momento, a nivel técnico. Si no tienen el micro, se está grabando toda la jornada. Quien no tiene el micro no queda grabado. Y entonces yo creo que ahora al final muchas intervenciones no van a quedar grabadas. Por favor, pasen el micro, ya intentaremos... Bueno, pues muy brevemente resumo lo que había dicho para que quede grabado, que yo creo que la diferencia está en que la compañera hacía referencia a las tutelas y los equipos técnicos de la Administración que informan y es vinculante para que la Autoridad de Protección de Menores se haga cargo de un menor que está en situación de riesgo. Pero también hay que tener claro que ese informe que es vinculante para la Administración también está sujeto a la superior vigilancia judicial. Cuando los padres biológicos impugnan ese acuerdo administrativo es el juez el que tiene que tomar decisiones. Y el juez probablemente te pregunte a ti lo que has visto en los términos que hay, porque lo que se había planteado era que supervisaras unas visitas, ¿vale? Bueno, vamos a hacer, si hay una última pregunta, ¿Quién había? Hola, a mí me sabe mal porque, no, que después de esta discusión no sé si también voy a poder colaborar con mi opinión, pero voy a intentar, no sé, creo que hay un equilibrio en el sentido terminológico, porque se está hablando todo el rato de valoración. Y yo estoy como técnico no hace tantos años, pero yo diferenciaría entre la evaluación que hace un SATAF y la valoración que puede hacer un técnico en un punto de encuentro. Es decir, la palabra valoración no conlleva la utilización ni de instrumentos y sí que conlleva el utilizar la información de la observación técnica. Y creo que es el equilibrio. Y eso nos permite valorar y proponer, que no es lo mismo que evaluar y proponer, ¿no? Bueno, no sé. Conclusión. El problema que yo veo aquí haciendo un poco de Pepito Grillo, ya veis la que he montado provocando a los jueces, la que he montado. Si todos los jueces, abriríamos otra olla de grillos, si todos los jueces están en disposición de saber diferenciar entre esa valoración y la otra. Porque si no, estamos creando un problema con todos esos términos que se están mezclando y al final el problema es vuestro. O sea, yo no creo que es que no seáis nadie, al revés, que es que pretenden que seáis todo, ¿no? Y claro, todo en un momento dado no, es difícil. Estoy de acuerdo, pero creo que también forma parte de nuestra responsabilidad, ¿no? En nuestro lugar de trabajo, en cuando nos llaman a juicio y nos citan, poder dar nosotros también esta definición. Es decir, dónde pasan los límites de nuestro propio rol técnico y el por qué tenemos que decir hasta aquí nosotros llegamos y no podemos ir más allá. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Pablo ha pedido la ultimísima, que tenía que darle una respuesta a algo y creo que ya sí... Yo por cerrar el tema un poco y matizar un aspecto que yo creo que es de interés, ocurre una cosa. Decía Ángel, del cual yo discrepo amigablemente, que cuando el juez pide al punto de encuentro familiar que remita informes de seguimiento de la evolución del régimen de visitas, se limita exclusivamente a pedir eso. No, yo al menos no lo hago así. Lo que se pide es que remita informes periódicos, trimestrales o semestrales, de la evolución del régimen de visitas y de todas las incidencias que considere relevantes en orden al desarrollo normal del régimen de visitas, que es cosa distinta. En consecuencia, cuando se pide de esta segunda manera, que es como lo hacemos yo creo la inmensa mayoría, estamos pidiendo valoraciones. Ya técnicamente no entro en la distinción que hacías tú, que me parece correcta, si es que es así, desde el punto de vista técnico yo no lo sé, entre evaluación y valoración. Pero es evidente que tiene que haber una valoración del técnico, el punto de encuentro, sea psicólogo, trabajador social o tal. Y desde ese punto de vista, que luego el juez, para, digamos, valorar desde el punto de vista pericial esa previa valoración del técnico, de traslado de esas actuaciones al equipo pericial psicosocial, bueno, pues si se quiere, lo que abunda no daña, me parece perfecto. Pero en cualquier caso es inevitable que el psicólogo del punto de encuentro haga una valoración de los hechos que él observa en el intercambio de las visitas o en las visitas tuteladas, porque de lo contrario, ¿de qué nos sirve? Si derivamos una visita tutelada, es para que se nos indique por los técnicos cómo se desarrolla esa visita, si hay progresos en el acercamiento del niño al padre o hay retrocesos, porque de lo contrario, si se limita a decirnos, bueno, pues el niño lleva 7 veces que no ve al padre, se niega, o que lo ve.
Bueno, pero es que eso necesita una valoración y por consiguiente se nos dirá, pues mire usted, es que se niega a verlo porque el padre no sabe empatizar con el menor, no tiene habilidades parentales, no ocurre, o al revés. O el padre ha aprendido habilidades parentales y, en consecuencia, es necesario y conveniente que las visitas se desarrollen fuera del punto de encuentro porque ya eso es un espacio muy reducido. Pero necesitamos una valoración, porque de lo contrario, ¿de qué nos sirve? ¿Y si autorizas al pez que dé ese paso sin intervenir el juzgado? Es que yo soy... No es pericial, que es lo que... Yo, por claro, ejemplo, tú dices eso. pero es que yo soy partidario de dar esa autorización al punto de encuentro. Yo se la doy, por lo tanto, no es pericial. Luego el estamos punto de acuerdo. encuentro hace todo, sí, pero que si yo no entro en que valore o no, digo que no es perito. Si en el fondo ¿estamos de acuerdo? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Agradecer a la mesa estas exposiciones tan claras que nos han hecho y lo fácil que ha sido coordinar esta mesa. Agradecer a sus señorías el haber puesto a prueba mi capacidad de moderar este debate. No sirvo para ello, espero ser mejor técnica de punto de encuentro que de moderadora de debate. Agradeceros a todos vosotros ya vuestra atención y creo que bueno, hemos aprendido muchas cosas. Entre risas hemos aprendido muchísimas cosas. A mí hay una cosa que he aprendido, que ahora no es broma, me preocupa, y es que nos queda, pensaba que nos quedaba mucho, pero creo que nos queda más todavía. Esta noche lo veremos, que nos queda mucho trabajo en la definición de nuestro rol de técnico de punto de encuentro. Entonces, que sirva aquí para emplazar a vosotros, técnicos de punto de encuentro, para que poco a poco vayamos trabajando todos en la definición de este rol, emplazar a los que no son técnicos de punto de encuentro, pero psicólogos, miembros de presidentes de comisiones deontológicas y, por supuesto, magistrados y administración pública, que nos acompañen todos a ver si algún día encontramos este rol. Y agradeceros a todos y emplazaros para mañana. Sí.